por la canonización de la Beata María Felicia de Jesús Sacramentado Chiquitunga, por el aumento de las vocaciones sacerdotales, religiosas y misioneras, por el éxito del examen de Camila, por el éxito de un caso judicial, por la reconciliación de una familia, por las intenciones de Liliana, Esther y Rosa, por la salud de Juan Adolfo, Hugo, Olga, Estela, Carolina, Selva, familia Osuna, por la salud de todos los enfermos y por el cese de la pandemia, por el descanso eterno de nuestros hermanos difuntos, Irene, Ramón, por todos los difuntos y las almas del purgatorio, por las peticiones de los fieles que acompañan desde sus hogares esta transmisión. Hermanos, Dios se acerca a nosotros como un amigo. Él es compasivo y misericordioso y lo ha demostrado a través de la historia de la salvación y de la nuestra. Seamos buena semilla de su reino para dar frutos buenos y abundantes. Iniciemos con fe y esperanza esta Santa Eucaristía que presidirá el presbítero Reinaldo Roa, cura rector de la Catedral Metropolitana y canciller de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, pedimos al Señor en este día que nos asista en nuestras necesidades, que derrame sobre nosotros su bendición y que nos ayude a seguir perseverando para alcanzar el reino de Dios. Humildes y penitentes ante el Señor, pidamos perdón por todos nuestros pecados. Que siempre nos perdonas, porque nos quieres mucho. Tú que siempre nos perdonas, Señor, ten piedad. Tú que siempre nos escuchas, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Oremos. Dios nuestro, protector de los que esperan en ti, fuerza de quien nada tiene valor ni santidad, acrecienta sobre nosotros tu misericordia para que bajo tu guía providente usemos los bienes pasajeros de tal modo que ya desde ahora podamos adherirnos a los eternos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Éxodo. Moisés tomó la carpa, la instaló fuera del campamento, a una cierta distancia, y la llamó carpa del encuentro. Así, todo el que tenía que consultar al Señor debía dirigirse a la carpa del encuentro,
que estaba fuera del campamento. Siempre que Moisés se dirigía hacia la carpa, todo el pueblo se levantaba, se apostaba a la entrada de su propia carpa y seguía con la mirada a Moisés hasta que él entraba en ella. Cuando Moisés entraba, la columna de nube bajaba y se detenía a la entrada de la carpa del encuentro, mientras el Señor conversaba con Moisés. Al ver la columna de nube, todo el pueblo se levantaba y luego cada uno se postraba a la entrada de su propia carpa. El Señor conversaba con Moisés cara a cara, como lo hace un hombre con su amigo. Después Moisés regresaba al campamento, pero Josué, hijo de Nun, su joven ayudante, no se apartaba del interior de la carpa. Moisés invocó el nombre del Señor. El Señor pasó delante de él y exclamó: el Señor es un Dios compasivo y bondadoso, lento para enojarse y pródigo en amor y fidelidad. Él mantiene su amor a lo largo de 1000 generaciones y perdona la culpa, la rebeldía y el pecado. Sin embargo, no los deja impunes, sino hasta que castiga la culpa de los padres en los hijos y en los nietos, hasta la 3ª y 4ª generación. Moisés cayó de rodillas y se postró diciendo: si realmente me has brindado tu amistad, dígnate, Señor, ir en medio de nosotros. Es verdad que este es un pueblo obstinado, pero perdona nuestra culpa y nuestro pecado y conviértenos en tu herencia. Moisés estuvo allí con el Señor 40 días y 40 noches, sin comer ni beber, y escribió sobre las tablas las palabras de la alianza, es decir, los 10 mandamientos. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. El Señor es bondadoso y compasivo. El Señor es bondadoso y compasivo. El Señor hace obras de justicia y otorga el derecho a los oprimidos. Él mostró sus caminos a Moisés y sus proezas al pueblo de Israel. El Señor es bondadoso y compasivo. El Señor es bondadoso y compasivo, lento para enojarse y de gran misericordia. No acusa de manera inapelable ni guarda rencor eternamente. El Señor es bondadoso y compasivo. No nos trata según nuestros pecados, ni nos paga conforme a nuestras culpas. Cuanto se alza el cielo sobre la tierra, así de inmenso es su amor por los que le temen. El Señor es bondadoso y compasivo. Cuanto dista el oriente del occidente, así aparta de nosotros nuestros pecados. Como un padre es cariñoso con sus hijos, así es cariñoso el Señor con sus fieles. El Señor es bondadoso y compasivo. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Dejando a la multitud, Jesús regresó a la casa. Sus discípulos se acercaron y le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña en el campo. Él le respondió: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los que pertenecen al reino. La cizaña son los que pertenecen al maligno. El enemigo que la siembra es el demonio. La cosecha es el fin del mundo y los cosechadores son los ángeles. Así como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, de la misma manera sucederá al final de los tiempos. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles
y estos quitarán de su reino todos los escándalos y a los que hicieron el mal, y los arrojará en el horno ardiente. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oído, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, hoy en este día estamos escuchando un poco acerca de la acción de Dios en este camino que estamos haciendo nosotros al reino de Dios. Un caminar que implica justamente caminar en medio de dificultades y pruebas, pero también en medio de todas las acciones del maligno. Porque es allí donde nosotros también seremos probados, es allí donde nosotros debemos de mantenernos fieles a la alianza con Dios. El camino no es fácil, porque muchas veces la cizaña no es algo que está externo a nosotros, sino también nosotros podemos formar parte de estas cizañas. También nosotros podemos ser parte de alguna manera o en algún momento de la acción del enemigo. Y digo parte, o podemos decir de otra manera, instrumento de la acción del enemigo. Si bien estamos peregrinando y estamos buscando justamente el reino de Dios, pero en medio de nuestras fragilidades, en medio de nuestras debilidades, también podemos dejarnos llevar por la acción del enemigo. Por eso este camino al reino de Dios implica justamente estar en medio de cizañas, pero también nosotros manteniéndonos fieles a la voluntad de Dios. En la primera lectura hemos escuchado cómo Moisés, siempre en la tienda que han construido justamente allí en medio del pueblo, iba hablando con Dios. Y es allí donde también aparece la figura de Josué, quien luego tomará justamente la posta que dejará Moisés. Y allí es donde surge justamente esto que conocemos siempre de la palabra de Dios, que Dios es rico en misericordia, lento a la cólera, pero sin embargo es allí donde también Dios va a pedir justicia. ¿Por qué? Porque el pueblo es un pueblo pecador, un pueblo que se aparta de la voluntad de Dios, un pueblo que siempre se deja seducir por las cosas de este mundo. Es allí donde este pueblo deja de ser esa semilla buena que el día de mañana va a dar frutos buenos. Deja de ser ese árbol bueno que va a dar frutos buenos para convertirse en cizañas. Y esto es lo que Dios también va cuestionando de este pueblo. Por eso va a dejar los 10 mandamientos, para que el pueblo de Israel, regido por los 10 mandamientos, puedan cambiar, puedan construir, puedan ser buenas personas y no dejarse llevar por las acciones del maligno, por las acciones de este mundo. Es allí donde justamente el Evangelio de hoy, un Evangelio explicado, donde Jesús explica lo que significa la cizaña y el trigo, lo que implica justamente el camino del reino de Dios, y presenta justamente a la cizaña como perteneciente al maligno que siembra el demonio, y el trigo es aquel que siembra el Hijo de Dios, que siembra a Jesús, que fue enviado por Dios al mundo para sembrar esa buena noticia, para que nosotros actuemos como hijos de Dios, para que de esa manera también nosotros podamos construir, ser hombres de bien. Pero sin embargo, allí viene el maligno. Allí viene el maligno para crear cizañas. Por eso siempre cuando se crean los chismes, cuando se crean las murmuraciones, decimos siempre está tirando cizaña.
está tirando cizaña. ¿Por qué? Porque el reino de Dios se construye en base al amor, en base a la reconciliación, en base a la misericordia, en base al perdón, en base a la amistad, en base a la solidaridad, en base a la fraternidad, en base a esa cercanía que yo pueda tener con mi prójimo. En ese cumpliendo justamente ese mandamiento principal que nos deja el Señor, de amar a Dios y de amar al prójimo. Pero ¿qué pasa? Justamente el maligno viene a atentar contra aquello que hace y construye el reino de Dios. Y es donde viene a introducir la maldad, la falta de perdón, el odio, los chismes, las murmuraciones, las calumnias. Viene a introducir justamente la enemistad, la indiferencia, un espíritu o un corazón frío, donde ya uno ya no se interesa por la necesidad del prójimo. Al contrario, hoy hay muchos eslogan que manifiesta esto. Y, por ejemplo, yo escucho siempre, yo no me meto en la vida del otro, yo vivo mi vida, no me interesa la vida del otro. Como que desatendemos un poco esto de interesarnos por el bien de todos, no solamente por nuestro bien, sino por el bien de todos, porque todos vamos construyendo el reino de Dios. Es allí donde debemos de superar este tema para que también nosotros podamos involucrarnos por el bienestar del otro, preocuparnos siempre por el bienestar del otro. Queridos hermanos, el reino de Dios está presente. Nosotros nos vamos dirigiendo hacia el reino de Dios. Vamos caminando hacia el reino de Dios. Vamos peregrinando hacia el reino de Dios. Este reino de Dios que justamente nos invita a nosotros a obrar según la voluntad de Dios. Y apartarnos justamente de todas aquellas acciones del maligno, que son esas cizañas, que quiere justamente que nosotros no caminemos, no perseveremos, no nos dirijamos hacia el reino de Dios, sino que nos estanquemos con las cosas de este mundo, nos estanquemos con las maldades, nos estanquemos justamente con todo aquello que no nos lleva a vivir el amor que Dios nos propone. Por eso les animo, mis queridos hermanos, a poder hacer la voluntad de Dios. Les animo justamente que si hay algún rencor, algún resentimiento, pues bueno, entregar a Dios, perdonar. Les animo justamente si una de mis tentaciones o una de las tentaciones que tenemos más grandes es las murmuraciones, los chismes, los comentarios innecesarios, los comentarios que crean divisiones, los comentarios que lleven a otros a enojarse con su prójimo, los comentarios que llevan a uno justamente a crear más cizañas, más enemistad, más pelea, más discordia. Pues bueno, mantengamos la boca cerrada. Practiquemos el silencio, quedémonos callados en los momentos en que nuestros comentarios van a hacer que justamente se creen más peleas, más divisiones. Que nosotros podamos realmente ser hombres que construyamos el reino de Dios y no personas que destruyamos el reino de Dios. Que así sea. Que así sea. Movidos por la misericordia de Dios, hoy nos decía justamente que el Señor perdona todos nuestros pecados, pero nos invita justamente a obrar según su voluntad. Vamos a pedirle a Dios Todopoderoso que tenga misericordia de nosotros y nos conceda la gracia que más necesitamos para caminar hacia el reino de Dios. A cada intención respondemos: por tu clemencia, escúchanos, Señor. Por tu clemencia, escúchanos, Señor. Por la Iglesia, el Papa Francisco y todos los consagrados, para que siendo buena semilla dispersen la palabra de vida eterna por todo el mundo,
fortalecidos en el anuncio misionero. Oremos. Por tu clemencia, escúchanos, Señor. Acude en ayuda de los gobernantes y autoridades del mundo entero. De modo especial, asiste a los de Paraguay, para que con el discernimiento adopten las medidas oportunas en todos los aspectos para el bien de la comunidad. Oremos. Por tu clemencia, escúchanos, Señor. Que tu gran amor, Señor, consuela a los necesitados, enfermos, desempleados, a todos los que recurren y confían en ti, que atraiga a los que están alejados de la Iglesia a formar parte de la gran familia cristiana, donde pueden encontrar un lugar seguro en amor, perdón y misericordia. Oremos. Por tu clemencia, escúchanos, Señor. Por los que acompañamos esta transmisión de misa diaria y por la empresa que permite su transmisión Noticias Paraguay y la Fundación Santa Librada, que Dios nos conceda el ser tierra fértil para germinar la buena semilla del reino de Dios, desechando cualquier cizaña que pueda perjudicarnos, alejándonos de Dios, fuente de vida eterna. Oremos. Por tu clemencia, escúchanos, Señor. Escucha, Padre de bondad, todas estas oraciones que te presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Señor, este pan, por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Por los campesinos y obreros también, por los que sufren hambre y presión, por la salud de los enfermos, por el reino de la caridad. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta, Padre, estos dones recibidos de tu generosidad y por la acción poderosa de tu gracia, haz que estos sagrados misterios santifiquen nuestra vida presente y nos conduzcan a los gozos eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Señor Padre Santo, Dios de la alianza y de la paz. Tú llamaste a Abraham y lo mandaste salir de su tierra para constituirlo Padre de todas las naciones. Tú suscitaste a Moisés para liberar a tu pueblo y guiarlo por la tierra de promisión. En la etapa final de la historia enviaste a tu propio Hijo como huésped y peregrino en medio nuestro, para que, redimiendo el pecado y de la muerte, derramaste el Espíritu Santo para hacer de todas las naciones un solo pueblo que tiene como meta tu reino, como estado la libertad de tus hijos, como ley el precepto del amor. Por estos dones de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimemente el himno de tu gloria. Santo, 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 los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana en lo alto del cielo.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Edmundo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Recordamos a nuestros fieles difuntos por quienes rezamos en esta Eucaristía y admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Roque González de Santa Cruz, San Juan Pablo II, San Benito, San Carlos y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos nos damos el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oración de la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Recemos todos juntos, unidos en un canto. Recemos por el mundo y por la humanidad, por quienes necesitan, por quienes no comprenden que Cristo es un amigo, que Cristo es un amigo, amigo de verdad. Busquemos en nosotros a Cristo, luz del mundo. Pongamos esperanza, cariño y humildad. Amemos al que sufre, amemos al que llora, por quien es Cristo vela, por quien es Cristo vela, hasta la eternidad. Oremos. Te pedimos, Padre, que alimentados con el sacramento divino, memorial perpetuo de la pasión de tu Hijo, este don de su amor inefable nos conduzca a la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos, nos encomendamos a nuestra Madre, la Virgen María, que ella también hoy interceda por nosotros en medio de nuestras dificultades, que nos ayude a seguir perseverando hacia el reino. Decimos juntos: Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nuestra Eucaristía ha terminado, podemos retirarnos en paz. Demos gracias a Dios. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotras a caminar, Santa María, ven.
Querido Jesucristo, en vos deposito toda mi confianza. Vos lo sabés todo, Padre y Señor del universo. Vos sos el Rey de Reyes. Vos hiciste al paralítico andar, al muerto volver a vivir y al leproso lo curaste. Vos, que ves mis angustias y mis lágrimas, bien sabés, divino amigo, cómo preciso alcanzar de vos esta gracia que ahora te pido y espero con mucha fe y confianza. Haz, divino Jesucristo, que yo alcance, pues, esta gracia que tanto necesito y pido con fe. Esta conversación contigo, mi gran Maestro, me da un gran ánimo y alegría. Ilumina mis pasos, así como el sol ilumina los días y el amanecer. Jesucristo, tengo total confianza en vos, y cada día que pasa aumenta en mí la fe y el amor a vos. Que así sea. Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra jornada en el día de hoy. Y en este día, 27 de julio, quiero agradecer